Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticias entre Políticos. Se entreabre una puerta que podría dar pie a un clima de entendimiento, de negociación, porque la palabra clave, aparte de entendimiento, ha sido negociación. Vamos a negociar esta crisis que pone en entredicho las relaciones gobierno-oposición en la República Bolivariana de Venezuela. Nos sale una inquietud al aire, y es que este diálogo, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el destino? El presidente acaba de decir que mañana continúan las conversaciones, continúan los encuentros, y según el ánimo que vive el presidente, y ya lo había dicho, parece muy auspiciosa toda la expectativa en torno a este diálogo oposición-gobierno. La pregunta que la producción nos hace es: ¿considera usted que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana resolverá la crisis política en ese país? Todavía antes de dar paso a esta reunión, 2 o 3 días antes, el canciller francés, canciller del presidente Macron, había salido con la información que sorprendió muchísimo a muchísimos sectores en Venezuela, de que las vías de entendimiento se podrían reanudar, pero en un país del Caribe, República Dominicana específicamente. ¿Qué conduce a esta renegociación? ¿Una iniciativa propia, unilateral del presidente Medina? ¿Temor por las sanciones del continente europeo para Venezuela? ¿La profundización de la crisis a dónde llevaría? ¿A dónde estamos llevando a Venezuela? Vamos entonces a pedir a doña Guadalupe que inicie con ustedes y con nosotros su posición sobre cuál sería el destino final, a dónde conduciría, y realmente se va a resolver con estos diálogos la crisis política que vive Venezuela desde hace años. Bueno, en la intervención para introducir el debate en este momento, tú señalas una palabra clave, que es la negociación. Y cuando hay un proceso de negociación, las partes que van al mismo y que participan en el mismo, que en este caso tiene unos negociadores, unos mediadores, que son la República Dominicana, el país que se ha escogido. Yo creo que ahora no es tan relevante si fue una decisión del gobierno dominicano, si fue una decisión del gobierno francés, de la Unión Europea, si fue un llamado de las Naciones Unidas, como lo hizo el señor Antonio Guimares, si fue un llamado del Papa Francisco de que se hiciera este diálogo. Lo importante es que se lleve a cabo, que realmente ese proceso de negociación se haga sobre la base de que ambas partes tienen que tener claro que hay puntos en los que hay que ceder, hay puntos en los que hay que llegar a acuerdos, porque no todos los aspectos se pueden resolver en el diálogo. Y lo más importante para los diferentes sectores en Venezuela es encontrar la paz, encontrar realmente un sistema de convivencia que permita que este país, que es un país que ha aportado a el desarrollo no solamente de la República Dominicana, y nosotros sabemos que, por ejemplo, desde hace 20 años Venezuela ha venido colaborando a través del tema de Petrocaribe para suministrarnos combustible en condiciones muy ventajosas para la República Dominicana, pero que también se ha hecho hacia otros países, por ejemplo, a través del ALBA, el aporte que está haciendo Venezuela en este momento a través de la CELAC y a través de contribuir a que haya un plan incluso a nivel regional de los 33 países del Caribe para garantizar procesos de seguridad alimentaria y nutricional, nos llevan a plantear que es fundamental que Venezuela, sus actores, la oposición, el gobierno, los diferentes partidos políticos lleguen a un entendido de que es fundamental para la vida de la gente este proceso de paz. Creemos que la paz es lo que lleva al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Bueno, yo pienso que indiscutiblemente esto es un gran paso de avance para la crisis que vive el pueblo venezolano, y ojalá se llegue a este punto con una actitud de ceder, porque si no ceden ambas partes sus posiciones, que han estado bastante, digamos que, además de contradictorias, muy cerradas, no vamos a poder ver en Venezuela
la paz, o vamos a decir que la convivencia que tanto se necesita, porque hay instrumentos muy importantes, hay, digamos que, situaciones que han pasado en términos legales, en términos institucionales en Venezuela, que habría que revisar. El tema de la constituyente, la convocatoria para las próximas elecciones, el hecho de que la oposición ya haya elegido sus candidatos, o sea, la Mesa de Unidad Democrática ya eligió en una primaria el fin de semana pasada sus candidatos, a lo mejor presiona un poco de que hay una actitud de la oposición de participar, y ya eso es un paso, porque si se pensaba que se iba a participar solo el gobierno, ya que la constituyente, los más de 500 constituyentes son todos de un solo lado, eso iba a facilitar las cosas a lo mejor al gobierno. Creo que es un buen momento para que se pongan temas en el tapete de gran relevancia para lo que es el fortalecimiento institucional del pueblo venezolano. Repito, hay una crisis seria en cuanto al aparato productivo venezolano, que está prácticamente desvertebrado. Hay que ver no solamente, como decía Pacheco, el tema del precio internacional del crudo del petróleo, sino cómo Venezuela recupera el prestigio que tenía en la zona, el liderazgo que tenía en la región. Son temas que realmente pesan, que pesan mucho para la agenda internacional, y que nosotros esperamos que de este diálogo surja los entendimientos necesarios para que puedan tener un tránsito, una especie de respiro democrático en la hermana República Venezolana, bolivariana de Venezuela. De Venezuela. Es así, totalmente de acuerdo con ustedes. Se trata de una negociación, obviamente que para ganar batallas, y la batalla es una Venezuela próspera, democrática y libremente económica, para ganar batallas hay que ceder soberanía. Tanto la Mesa de Unidad Democrática como el gobierno como tal tienen que comenzar a ceder, tiene que ajustarse lo que es un calendario electoral, un diálogo que sea franco y sincero, porque lamentablemente lo que sufren son los ciudadanos. En las pasadas protestas que se llevaron a cabo en Venezuela, que duraron aproximadamente 5 meses, murieron 136 jóvenes. Esos 136 jóvenes, en mi caso, que represento la juventud del PLD, nos sirven de ejemplo no tan solo para la juventud dominicana, sino para la juventud latinoamericana, de lo que jamás puede volver a suceder en un país en donde lamentablemente por intereses personales, la degradación de la política y todo lo que tiene que ver con el egoísmo político, en donde no te cedo el paso y automáticamente te borro del mapa sin importar violentar los procesos democráticos o las normas y las leyes. Lamentablemente este país tan productivo, este país que no tan solo acogió a Juan Pablo Duarte en sus últimos años, también Bosch estuvo por allá unos cuantos años, pero además en los años 80 y 90, artistas famosos de nuestro país como Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, las chicas del CAN, Rubí Pérez, los Proyecto 1, estuvieron por allá y allá fue que se hicieron famosos y ese país le abrió la puerta. Entonces yo entiendo que qué bueno que se haga aquí este diálogo. Espero que sea un diálogo franco en donde se entienda que más que PSUV, más que Mesa de Unidad Democrática, lo que hay es que restablecer a Venezuela, porque este país lo merece. Ningún país merece estar en el suelo, de que se pase tantas filas y tanta penuria para poder comprar alimentos, para poder acceder a los medicamentos. Entonces, enhorabuena, y estamos esperanzados de que nuestro país servirá de este diálogo, servirá de punto de inicio para que cambie la situación del hermano país de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos que entender, primero, que la crisis no es solamente política en Venezuela, que era como estamos explicando, es una crisis también económica, social, es una crisis estructural, orgánica, institucional, porque es que son muchos eventos. Tenemos que ver el tema venezolano como en muchas aristas. Primero, en la parte institucional, el reordenamiento de todo, esta constituyente, digamos que de un plumazo llevarse todo lo que es el Congreso, la parte del Estado per se. O sea, cambiar todas las reglas fue muy drástico. O sea, yo creo que se han tomado procesos de demasiada
intransigencia para lo que es el diálogo. Y por eso que hay cosas que hay que como desmontarlas, o a ver si es posible desmontarlas, porque de alguna manera hay procesos externos que también han traído un poco de tranquilidad al pueblo venezolano. Por ejemplo, cuando Trump dijo que iba a invadir prácticamente o que iba a intervenir Venezuela, eso como que le puso un balde de agua a la propia oposición, porque todos tuvieron que decir, no aceptamos injerencia extranjera. Claro. Entonces son cosas que influyen, que van cambiando el día a día del pueblo venezolano. Esta misma actitud de este diálogo de hoy abre un nivel de esperanza, de participación de algunos sectores en Venezuela. El tema de la crisis económica, muchos defensores del régimen actual venezolano hablan de la influencia que tiene el imperio en Venezuela, en la forma como han manejado la parte comunicacional, exagerando la situación de crisis que hay. Nosotros mismos tuvimos algunas conversaciones con unos compañeros que vinieron en comisión, de los cuales habían personas adeptas al gobierno y otras a la mesa democrática, y ambos entienden claro que si no deponen actitudes no van a poder llegar a un diálogo. Entonces yo creo que, o a una solución del problema que existe en Venezuela. Entonces yo creo que es muy importante eso. Lo primero es usted entender que tiene un problema para resolver una crisis. Lo segundo es buscar alternativas para que la toma de decisiones sean las más conveniente para resolver el problema, porque no hacemos nada con conversar, poner el paño tibio y otra vez estalle de nuevo otra situación cuando se vayan a implementar los procedimientos. Hay que, pienso yo, que analizar el contexto en sentido general, la implicación que tiene. Mucha gente dice que la crisis alimenticia es la propia oposición que le está manteniendo para crear una crisis al gobierno, otra que vienen del sector externo, de fuera, o sea, del exterior. Y bueno, muchas situaciones que se dan que hay que ponerlas sobre la mesa ahora que se está negociando para que luego no surjan en el medio y crean crisis posteriores al entendimiento. Bueno, es que obviamente estamos hablando no solamente de crisis económica, de crisis política, de diferentes visiones sobre el modelo económico a impulsar en Venezuela. Estamos hablando también de vidas humanas y estamos hablando de que lo más importante es la vida. Lo que hemos transitado, y lo digo porque yo nací fruto del exilio de mi padre, y mi padre, cuando Trujillo intentó asesinarlo, se fue a Venezuela y fue acogido por Venezuela. Y Venezuela acogió en la década del 50 a muchísimos hombres y mujeres que querían la libertad, que querían la democracia. Entonces hoy nosotros tenemos que plantearlos que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene que volver a ser de los venezolanos. Eso es fundamental y por eso ese es un elemento de unidad de Venezuela, pero además también que esa unidad tiene que darse sobre la base de buscar medidas para salir adelante, donde las tensiones que existen hoy día, que son reales, que las hemos visto, que se han agudizado con los años y con la propia crisis, por medidas que se han tomado, por errores que se hayan cometido, por visiones distintas en torno al tema del modelo económico, que yo creo que es un tema fundamental en la crisis política de Venezuela, pero lo más importante hoy día es ese llamado a la paz que están haciendo los diferentes sectores del mundo. Yo me uno a eso y quiero que todos nuestros discursos, nuestros planteamientos estén orientados a contribuir a ese proceso de paz. Así y por eso hay que tener mucho cuidado de no agregar más elementos de violencia a este proceso. Cómo no. Muchísimas gracias, doña Guadalupe, doña Yanilda y don Jorge, por tomar este tema con tanta profundidad, asumir, ¿verdad?, las aristas del mismo y su visión tan particular, pues expresarla y compartirla con todos nosotros. Vamos ahora a unos mensajes de interés y cuando retornemos, la crisis de la seguridad ciudadana, un tema, el tema del general que fue asaltado, por lo menos su casa, su esposa amordazada y sus hijos. Cuando regresemos vamos a ver cómo estos distinguidos panelistas abordan este tema.